Buenas noches, damas, caballeros y espectadores. Bienvenidos al canal Vueltas de la Vida. Apenas una semana después de la boda, el esposo mostró sus verdaderas cartas, declarando que su hogar conyugal en realidad pertenecía a sus padres y exigiendo a su esposa el pago de un alquiler mensual. Él ya se sentía victorioso por haberla atrapado, hasta que ella sonrió con total dignidad. No hay problema. Que en ese caso, regresaré a mi villa privada. Esta contundente respuesta dejó al estafador boquiabierto. ¿Qué se esconde realmente detrás de esta historia? Veámoslo juntos. El confeti y los pétalos de flores aún estaban esparcidos por el suelo de parqué, pero mi corazón ya estaba tan frío como una chimenea apagada. La fiesta de bodas acababa de terminar. Los invitados se habían ido, dejando solo una pila de platos sucios y los comentarios mordaces de mi suegra, doña Elena, una mujer de rostro afilado, y ojos que parecían estar siempre calculando el grosor de la billetera de los demás. Me senté frente al tocador, quitándome un delgado collar de oro de 3 hilos. Era un pequeño capital que mi tía Isabella, mi madre adoptiva, me había deslizado discretamente en la mano antes de la boda. Usa esto, mija, por formalidad, pero no lo presumas demasiado. La familia de Alejandro no es sencilla. En ese momento me reí de su cautela, pero ahora, viendo la actitud de doña Elena, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Durante todo el evento, no dejó de mirar mi cuello. Sus labios se fruncieron con desdén al ver que no estaba cubierta de oro como una influencer, haciéndome sentir como mercancía barata. Dios mío, una pensando que entraba a la familia una princesa de cuento de hadas, y resulta que es puro baño de oro, hueca por dentro. La voz de doña Elena llegaba desde la sala. Hablaba a propósito en voz alta para que yo la oyera. Estaba al teléfono con sus amigas del club de canasta. Escuché y sentí el pecho oprimido, como si una roca me aplastara. El dolor subió a mi garganta, pero me lo tragué. Soy Sofía. A sus ojos, solo era una oficinista común, una nuera pobre que tuvo la increíble suerte de conseguir a Alejandro, un hombre de apariencia dulce que ocupaba el cargo de jefe de división de ventas. Alejandro entró en la habitación, impregnando el aire con olor a tequila. Me miró sin decir una palabra, sin preguntar si estaba cansada después de pasar todo el día en tacones altos. Se dejó caer en la cama sin soltar el móvil. Iba a buscar una toalla tibia para limpiarle el rostro, pero de repente me quedé helada. A la tenue luz de la lámpara de noche, vi que Alejandro estaba enviando mensajes a alguien. Sus dedos bailaban rápidamente sobre la pantalla. El sudor perlaba su frente, a pesar de que el aire acondicionado estaba a 24 grados. Tranquila, la boda ya está hecha. El pez ya mordió el anzuelo. Los regalos de boda y su oro son suficientes para cubrir los intereses de este mes. Quedé atónita. El pez ya mordió el anzuelo. Los intereses de este mes. Esas palabras danzaban ante mis ojos, formando una imagen horrible y aterradora. Intenté calmarme, respirando hondo para no dejar caer el recipiente con agua que sostenía. Carraspeé suavemente. Alejandro dio un respingo y escondió rápidamente el teléfono bajo la manta. Una sonrisa forzada e incómoda apareció en su rostro. Sofía, ¿cuándo entraste? ¿Por qué te escabulles como un fantasma? Justo ahora. ¿Con quién te escribías tan seriamente? Pregunté, tratando de que mi voz sonara lo más tranquila posible, pero a mi espalda, mis manos se apretaban con tanta fuerza que las uñas se clavaban en mis palmas. Oh, es un amigo, mintió Alejandro. Preguntaba cómo iba la noche de bodas. Sus ojos se movían inquietos, evitando mi mirada. Se tapó rápidamente con la manta hasta la cabeza. Ya, estoy cansado. Vamos a dormir. Mañana tienes que levantarte temprano para preparar el desayuno de mi madre. Es muy exigente con la comida. Apagué la luz y me acosté junto al hombre que llevaba menos de 24 horas siendo mi esposo, pero que se sentía como un completo extraño. En nuestra primera noche, no hubo rosas ni confesiones apasionadas como en las novelas románticas. Solo los ronquidos regulares de Alejandro y el susurro de billetes desde la habitación de al lado, donde doña Elena contaba el dinero de los sobres de la boda. El sonido de los sobres al ser rasgados y sus risitas ahogadas cuando encontraba uno grueso, atravesaban la delgada pared y apuñalaban mi cerebro. Me acurruqué, mirando el techo iluminado por la luz amarillenta de la farola. Un mal presentimiento se apoderó de cada célula de mi cuerpo. Algo no estaba bien, muy mal. Este matrimonio, desde el primer día, olía a cálculo, y parecía que yo era el pez de su historia. La primera semana después de la boda transcurrió en una atmósfera opresiva y sofocante. Oficialmente, estábamos de luna de miel, pero en realidad, me había tomado vacaciones para convertirme en la empleada doméstica gratuita de toda la familia de mi esposo. El apartamento nupcial era una espaciosa unidad de 3 recámaras en un lujoso complejo de Polanco, con muebles caros. Cualquiera que lo viera se quedaría asombrado y elogiaría a Alejandro.
¡Qué increíble! Tan joven, y ya puede comprar un apartamento tan lujoso. Sin embargo, después de vivir allí unos días, comencé a notar extrañezas inquietantes. Ese día estaba limpiando la sala. Al agacharme para limpiar la parte inferior de la mesa de centro de madera tallada, vi un pequeño residuo de pegamento de forma cuadrada, como si una etiqueta de número de inventario hubiera sido arrancada a toda prisa. Por curiosidad, levanté la alfombra. Debajo, escrito con marcador, había una serie de números y las palabras propiedad en alquiler 2025. ¿Será que todos los muebles de esta casa son alquilados solo para aparentar? ¿Qué haces ahí, husmeando como una ladrona? Esa voz aguda me hizo dar un brinco y ponerme de pie. Valeria, mi cuñada consentida, estaba apoyada en el marco de la puerta con un batido en la mano, cruzando las piernas y mirándome con desdén. Valeria tenía 22 años este año. No trabajaba. Se pasaba el día creando una imagen de vida lujosa en las redes sociales, subiendo fotos de lugares caros. Solo estoy limpiando. Valeria, ¿vienes de visita?, respondí, conteniendo mi irritación. ¿De visita? Este es el apartamento de mi hermano. Vengo cuando se me da la gana. Ah, por cierto, tomaré prestado ese set de cosméticos de miles de pesos que tienes en tu tocador. Tu piel es morena. Es un desperdicio usar cremas tan caras, solo las malgastas. Antes de que pudiera protestar, Valeria caminó tranquilamente hacia nuestra habitación. La seguí a toda prisa y vi una escena que me hizo hervir la sangre. Estaba recostada despreocupadamente en nuestra cama nupcial, abriendo un costoso polvo compacto de una marca famosa, regalo de mi tía Isabella, y aplicándoselo densamente en la cara. Partículas de polvo volaron sobre nuestras sábanas rojas. Mi lápiz labial de edición limitada fue girado hasta el final. Valeria se lo aplicó en los labios con indiferencia y luego lo arrojó sobre la mesa. Valeria, ¿qué estás haciendo? Esas son mis cosas personales. ¿Por qué las tomas sin permiso? Sisé, conteniéndome para no abofetearla. El instinto de supervivencia que a menudo usaba en el trabajo me recordó. No grites, solo observa. Miré la tapa rota del polvo. Valeria se burló, se levantó, y se limpió las manos. Solo son unos frasquitos, ¿acaso son de oro? Ahora eres la nuera de esta casa. Eso significa que tus cosas son las cosas de toda la familia. Mi hermano trabaja duro para comprar este gran apartamento para que tú puedas vivir aquí, y yo solo tomo prestados tus restos de cosméticos. ¿Qué tiene de malo? ¡Qué tacaña! Con razón tienes cara de amargada. Después de decir eso, salió con arrogancia. No olvidó añadir antes de irse. Ah, sí, mamá dice que esta noche tienes que cocinar mole oaxaqueño. Invitó a sus tías del club de canasta para ver el nuevo apartamento. Así que intenta no avergonzarnos frente a los vecinos. Me quedé de pie, petrificada en medio de la habitación. Viendo los cosméticos desordenados, sentí el pecho oprimido y la respiración entrecortada. No era por tacañería, sino por el comportamiento descarado y arbitrario de mi cuñada. Lo que es tuyo es de toda la familia. Esa frase resonó en mi cabeza como una advertencia siniestra. Por la noche, mientras ordenaba la estantería de Alejandro antes de que llegaran los invitados, encontré un trozo de papel metido en un libro de Dale Carnegie. Lo saqué. No era un marcapáginas, sino una carta de notificación de atraso de un banco. Prestatario, Alejandro Núñez. Monto de la deuda, 5 millones de pesos. Vencimiento, 3 meses de retraso. Y la aterradora inscripción en rojo en la parte inferior. Advertencia de embargo de bienes en garantía. Mis manos temblaron. Ese delgado trozo de papel de repente se sintió inmensamente pesado. 5 millones. El apartamento de lujo, el coche caro. Todo era solo una fachada que ocultaba una deuda gigantesca. El timbre sonó, interrumpiendo mi pánico. Los invitados de mi suegra habían llegado. Guardé rápidamente la carta en mi bolsillo. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. ¿Cómo iba a seguir interpretando este papel? La cena transcurrió en una atmósfera de falsa opulencia. El aroma de las velas aromáticas mezclado con el olor pesado de la comida me daba náuseas. Sobre la mesa, doña Elena sirvió varios platos de lujo, brochetas de guayu, camarones gigantes a la parrilla con miel, sopa de mariscos. Pero parecía que nadie comía con mucho apetito. Las amigas de mi suegra comieron un poco y luego se despidieron, dejándonos a los 4. Yo, Alejandro, doña Elena y Valeria, en un silencio asfixiante. Doña Elena se sentó a la cabecera de la mesa, sorbiendo lentamente su té de manzanilla, con los ojos entrecerrados y astutos. Dejó la taza con fuerza sobre la mesa. El sonido seco rompió el silencio. Sofía, comenzó doña Elena con una voz falsamente dulce que me puso la piel de gallina, llevas una semana de nuera y veo que eres una buena chica, trabajadora. Hizo una pausa, mirando a Alejandro.
Alejandro bajó la cabeza hacia su plato, sin atreverse a mirarme. ¿Pero qué, señora?, pregunté, apretando con fuerza el tenedor y el cuchillo. Nuestra familia es una familia con principios. El dinero es dinero, el amor es amor. Tú misma ves lo difícil que fue para Alejandro conseguir este apartamento. Todo para que puedas vivir en el lujo, para que la gente te envidie. Ahora que son marido y mujer, creo que sería mejor que entregaras todas tus joyas de oro de la boda y tu tarjeta de nómina para que yo las guarde. Yo soy mayor, sé mejor cómo ahorrar. Ahorraré por ustedes. Más tarde, cuando tengan un hijo, ese dinero será muy útil. Casi me eché a reír a carcajadas. Ahorraré por ustedes. El cliché eterno de la suegra codiciosa de telenovela. Pero yo no era la nuera ingenua de una telenovela. Señora, el oro fue un regalo de mis padres. Con su permiso, lo guardaré yo misma como recuerdo. Y mi sueldo lo necesito para mis gastos personales, gasolina, el celular. Contribuiré mensualmente a los gastos de la casa, respondí, mirando directamente a los ojos de doña Elena. El rostro de mi suegra cambió, su sonrisa desapareció. Valeria, sentada a su lado, se burló. Uy, un sueldo de nada y se da unos aires. ¿Lo escondes para dárselo a tu amante, o qué? Valeria, la reprendió Alejandro suavemente, pero su mirada hacia mí estaba llena de acusación. Dejó su plato, carraspeó y, con una expresión seria como si fuera a leer una sentencia, dijo, Sofía, en realidad, mi madre y yo tenemos que hablar algo importante contigo. Dudó un momento y luego continuó, sopesando cada palabra. Este apartamento, en realidad, está a nombre de mi madre. Cuando lo compré, no me alcanzó el dinero y mi madre tuvo que pedir un crédito. Puso su fondo de pensiones como garantía. Los intereses del banco son muy altos y ya no puede pagarlos. Como vivimos aquí, debemos compartir la responsabilidad. Contuve la respiración, esperando qué tipo de responsabilidad quería decir. A partir de este mes, tenemos que pagarle un alquiler a mis padres. Considéralo como una forma de pagar los intereses del banco y ayudar a mis padres en su vejez. Alquiler. Sentí que estaba escuchando un chiste absurdo. Vivimos en casa de tus... No seas tan egoísta, frunció el ceño Alejandro, su voz se volvió cortante. Es el apartamento de mi madre. Ha sido muy amable al permitirnos vivir aquí. Ahora son tiempos difíciles, tenemos que ayudarnos mutuamente. ¿Cuánto al mes?, pregunté, conteniendo la ira que hacía temblar todo mi cuerpo. Doña Elena respondió, su voz completamente tranquila. No es caro, hija. En esta zona, el alquiler puede ser de 50 a 60 mil pesos. Pero para mi propio hijo, lo dejo en 30, 000. Tú me das 30, 000 más 10, 000 para la comida. Así que un total de 40, 000 pesos, el resto lo cubre Alejandro. 30, 000. Mi sueldo era de 40, 000 pesos. Me estaba pidiendo casi todo. La sangre se me heló. Recordé la carta de la deuda de 5 millones en mi bolsillo, y luego miré las 3 caras codiciosas que me observaban expectantes. Resulta que esto no era una cena familiar, sino una negociación comercial. Una trampa diseñada para convertirme en el chivo expiatorio que pagaría por su arrogancia y su estilo de vida derrochador. Alejandro me entregó una hoja de papel ya impresa. Firma aquí. Es un compromiso para transferir tu sueldo mensual a la cuenta de mi madre. Ya lo preparé todo. Al ver el documento, me di cuenta de que mi guerra comenzaba en ese mismo instante. El aire en la sala se volvió denso, tenso como la cuerda de una guitarra. Tomé el acuerdo de alquiler y pago de deuda que Alejandro me ofreció y lo leí por encima. Las cifras y las cláusulas absurdas bailaban ante mis ojos. Alejandro, señora, mi voz ya no era la de una nuera sumisa. Permítanme preguntar una vez más, ¿me consideran una nuera, una esposa, o una inquilina? Doña Elena golpeó la mesa con fuerza. La salsa de soya salpicó el mantel. ¿Cómo te atreves? ¿Qué clase de nuera eres que cuenta cada peso con la familia de su esposo? Yo compré este apartamento. Tengo derecho a pedir un alquiler. Si no quieres pagar, entonces eres una parásita, una arrimada. Exacto, intervino Valeria, señalándome. No creas que te ganaste la lotería al casarte. Saliste del lodo para ser princesa y ahora te pones tus moños. Si no tienes dinero, lárgate de aquí. Alejandro me miró. En sus ojos no había ni una pizca de amor conyugal. Solo un cálculo frío. Sofía, firma ya. No me obligues a usar la fuerza. Piénsalo. Con tu sueldo, solo podrías alquilar un cuartucho en las afueras, con un alto costo de vida y poca seguridad. Aquí vives como una reina y todavía no agradeces. Me reí. Mi risa seca sonó extraña en medio del silencio.
haciéndolos callar a todos. ¿Como una reina? Una reina que trabaja como sirvienta gratis, cuyas cosas son saqueadas por su cuñada y cuya suegra la ve como un cajero automático. Me levanté, arrugué el acuerdo y lo arrojé al brillante suelo de parqué. ¿Creen que soy estúpida? Este apartamento está hipotecado al banco para cubrir la deuda de quién, la deuda de Valeria, que perdió en esa estafa de inversión, ¿verdad? 30.000 de alquiler. ¡Qué descaro! El rostro de Alejandro palideció. Doña Elena se quedó boquiabierta, y Valeria se puso blanca como un fantasma. ¿Tú registraste mis cosas? Tartamudeó Alejandro. Ustedes mismos dejaron todo a la vista, sonreí con desdén. Mi mirada afilada se clavó en doña Elena. Tiene razón, señora. No tengo dinero para alquilar esta posilga llena de deudas suyas. Aquí está demasiado apretado, es difícil respirar. Hice una pausa, respiré hondo y lancé el golpe final que había estado conteniendo durante una semana. No hay problema. Quédense con su casa y sus deudas, y disfrútenlas. Yo regresaré a mi villa privada. La habitación quedó en silencio durante 3 segundos. Luego, doña Elena estalló en carcajadas. Se rió hasta llorar, sujetándose el estómago y señalándome como si fuera una paciente fugada de un manicomio. ¡Ay, no puedo más! ¿Oyeron lo que dijo esta loca? ¿Una villa? ¿Tienes una villa en un papel o en tus sueños? ¿De dónde una simple oficinista con padres campesinos como tú va a tener una villa? Alejandro también sonrió con desdén, mirándome con lástima. Sofía, estás en shock, has empezado a alucinar. De acuerdo, esta vez te perdono. Firma el papel y vete a dormir. Termina con este circo. No discutí. Me di la vuelta en silencio, caminé hacia el dormitorio y saqué la maleta que no había desempacado por completo desde el día de la boda. Mamá, ¿de verdad se va a ir?, exclamó Valeria. Déjala que se vaya, espetó doña Elena. A ver hasta dónde llega. Una persona como ella, sin nuestra casa, solo puede vivir debajo de un puente. Te reto, Sofía, si cruzas ese umbral, no vuelvas nunca a pedir ni un plato de sobras. La maldición de mi suegra llovió sobre mi espalda como flechas venenosas. Pero esta vez no sentí dolor, sentí alivio. Arrastré la maleta fuera del ascensor. El sonido de sus ruedas en las baldosas del pasillo resonó solitario. Empezó a llover. Las gotas gruesas golpearon mi cara cuando salí del lujoso pero falso complejo de apartamentos. Alejandro no me persiguió. Quizás él y su madre estaban sentados en el sofá, apostando cuánto tiempo tardaría en volver arrastrándome, llorando y suplicando perdón. Estaban demasiado seguros de que me tenían bajo su control, de que yo era una chica débil de pueblo que necesitaba su protección. Pedí un taxi por aplicación. El conductor de mediana edad me miró con simpatía por el espejo retrovisor. Señorita, ¿a dónde va a estas horas de la noche? ¿Algún problema? Al complejo Villas del Bosque en Valle de Bravo, por favor. Calle del Lago, dije con voz ronca. El conductor se quedó con los ojos abiertos de la sorpresa. ¿Villas del Bosque? Allí solo viven políticos y empresarios ricos. ¿Qué va a hacer usted allí a estas horas? Voy a casa, señor. El coche avanzó a través de la cortina de lluvia blanca, dejando atrás los altos edificios que brillaban intensamente pero eran fríos y sin alma. Apoyé la cabeza en la ventana, mirando las gotas borrosas. 27 años, casada 7 días. Y ahora me dirigía a un lugar que yo misma apenas podía creer que poseía. Mi tía Isabella, mi misteriosa protectora, una exitosa empresaria sin esposo ni hijos, me había regalado esta villa como un regalo de boda secreto. Una mujer siempre debe tener una salida, mija, nunca te entregues por completo a un hombre, sus palabras resonaban en mis oídos. Antes pensaba que era demasiado pesimista. Ahora se lo agradezco inmensamente. El coche se detuvo frente a una gran puerta de hierro forjado de estilo europeo. La villa número 18 estaba sumida en la oscuridad, silenciosa como un palacio dormido. Pagué el taxi, y con manos temblorosas, introduje la pesada llave de cobre en la cerradura. Clic. La puerta se abrió con un chirrido seco, por no haber sido lubricada en mucho tiempo. Arrastré la maleta por el patio. La hierba me llegaba a los tobillos. La casa era enorme. Un olor a humedad golpeó mi nariz. Pero aquí me sentía más segura que en el apartamento de Alejandro. Encendí las luces. La luz brillante de un candelabro de cristal iluminó una sala de estar de 100 metros cuadrados con sofás de cuero genuino cubiertos con sábanas blancas. El polvo flotaba en el aire. Me senté en el suelo frío y todo el dolor reprimido explotó. Lloré. Lloré por mi ingenuidad, lloré por los 3 años de juventud que entregué a un cálculo miserable. Mi llanto resonó en la villa vacía,
rebotando en las paredes de mármol y sonando desgarrador. De repente, el teléfono en mi bolsillo vibró. Un mensaje de Alejandro. ¿Qué tal? ¿Ya se te pasó el berrinche? Cuando se te acabe el dinero del hotel, volverás arrastrándote a pedirle perdón a mi madre. Quizás te acepte de nuevo. Deja de jugar a la princesa. Es ridículo. Me sequé las lágrimas, miré el mensaje y luego observé mi lujosa villa a mi alrededor. Una sonrisa amarga apareció en mis labios. Muy bien, Alejandro, la función apenas comienza. Me levanté y caminé hacia la pared donde colgaba una gran pintura al óleo. Siguiendo las instrucciones de mi tía Isabella, palpé la parte trasera del marco. Mis dedos tocaron algo duro y frío. Era una caja fuerte empotrada en la pared. Cuando introduje el código y la abrí, dentro no solo había dinero, sino también una gruesa carpeta con documentos. La abrí con curiosidad. En la primera página, una foto de una joven doña Elena con una marca roja llamó mi atención. Expediente del caso de estafa con tandas y fraude crediticio, años 90. ¿Por qué el oscuro pasado de mi suegra estaba guardado en la caja fuerte de mi tía Isabella? ¿Qué relación había entre tía Isabella y doña Elena? La oscuridad fuera de la ventana parecía espesarse, ocultando un terrible secreto que pronto sería revelado. El lunes por la mañana, llegué a la oficina con ojeras que disimulé con una gruesa capa de corrector. La villa, grande y fría, no me había dejado dormir en toda la noche. En parte por el lugar desconocido, en parte por el dolor de la traición que aún ardía como una herida abierta. Pero me dije a mí misma, Sofía, no puedes rendirte. Tienes que trabajar, ganar dinero para vivir y para ver cuánto tiempo esa familia puede mantener su farsa. En cuanto entré a la oficina, el ambiente se congeló. Las charlas alegres cerca del dispensador de agua cesaron de inmediato, reemplazadas por miradas de reojo y juiciosas hacia mí. Laura, de contabilidad, que normalmente me invitaba a pedir café, ahora estaba pegada a la pantalla de su computadora. Sus dedos tecleaban, pero el monitor estaba apagado. Caminé hacia mi escritorio y dejé mi bolso. Alguien había dejado a propósito una hoja impresa sobre él. Era una publicación de un grupo de chismes en Facebook con un título llamativo. Cuidado con la nuera loca. Una semana después de casarse, se fuga con su amante y presume de tener una villa de lujo. El nombre no se mencionaba, pero los detalles, oficina del esposo jefe de división de ventas, suegra que pide el oro, coincidían al 100%. La sangre me subió al rostro, mis oídos zumbaban. Doña Elena. Había actuado rápido. No solo difundió el chisme en su círculo, sino que también pagó a alguien para que escribiera una publicación anónima y me cortara las alas en mi trabajo. Sabía perfectamente que a mi empresa no le gustaban los empleados involucrados en escándalos. Parece calladita, pero dicen que en casa es una floja, a la menor provocación se escapa, y encima tiene delirios de grandeza. Los susurros de la mesa de al lado llegaron a mis oídos. Apreté los puños, las uñas se clavaron en mis palmas. Quería levantarme y gritarles que era una calumnia. Pero sabía que defenderme ahora sería como echar gasolina al fuego. La experiencia de supervivencia en la oficina me enseñó que el silencio es oro. Deja que los perros ladren, la caravana sigue adelante. El teléfono en mi bolsillo vibró, era de Alejandro. Vi la pantalla que todavía mostraba mi amor y sentí náuseas. Vaya, Sofía, ¿así que te atreviste a irte? Mi madre está llorando en casa. Casi le da un infarto. ¿Aún no estás satisfecha con avergonzarme frente a los vecinos? Te doy una última oportunidad. Esta noche vuelves, te arrodillas y le pides perdón a mi madre, y firmas ese compromiso. Fingiré que no pasó nada. Si no, no me culpes a mí. Leí el mensaje. Cada palabra era como una aguja en mi corazón. Ni siquiera preguntó si estaba viva, dónde estaba o si estaba a salvo. A sus ojos, yo era solo una criminal que había avergonzado a su honorable familia falsa. Tecleé una respuesta. Mis dedos temblaban pero firmes. ¿Te preocupa tu reputación o quién va a pagar tus deudas? No voy a volver. Y recuerda, la verdad siempre sale a la luz. Tan pronto como envié el mensaje, mi jefe me llamó a su oficina. La puerta se cerró, separándome de las miradas curiosas. Mi jefe me miró, suspiró y puso una carta de queja anónima sobre el escritorio. Sofía, sé que eres una buena empleada, pero la empresa no quiere verse envuelta en este drama familiar de Internet. Resuelve tus problemas en buenos términos. No manches la imagen de la empresa. Si las llamadas de queja continúan, me veré obligado a suspenderte temporalmente. Salí de esa oficina sintiendo que caminaba por la cuerda floja sobre un abismo. Por un lado, el trabajo que me mantenía. Por el otro, mi honor pisoteado. Doña Elena no solo quería echarme de casa, quería arrinconarme para que volviera arrastrándome a suplicar su misericordia. Pero se equivocaba.
Cuanto más me presionaban, más fuerte luchaba. Esa tarde, después del trabajo, no fui a la villa. Me detuve en un café discreto. Alguien ya me estaba esperando. Era Javier, un amigo de la universidad que ahora trabajaba en el departamento de crédito del banco donde Alejandro había solicitado el préstamo. Necesitaba saber toda la amarga verdad sobre esa deuda de 5 millones de pesos. Javier, con simpatía, me entregó una pila de fotocopias. Mira esto, pero no le digas a nadie que te lo di yo. El caso es complicado. Abrí la primera página y los números comenzaron a danzar ante mis ojos, pintando una realidad aterradora que nunca había imaginado. Me quedé paralizada mirando los documentos. El café helado frente a mí se había derretido hacía mucho tiempo, volviéndose insípido. Igual que mi matrimonio. La deuda de 5 millones de pesos no era para comprar el apartamento, como había dicho Alejandro. El apartamento, de hecho, lo había comprado doña Elena hacía 5 años con el dinero de la venta de un terreno heredado en su pueblo. El crédito de 5 millones se había solicitado hacía 6 meses como un crédito de consumo para remodelación, pero el dinero en realidad se transfirió a otra cuenta. Beneficiaria: Valeria Núñez. Se me nubló la vista. Valeria, mi cuñada que solo sabía presumir en redes sociales, era una deudora con una deuda gigantesca. Ya lo investigué todo. Javier bajó la voz, mirando a su alrededor. Tu cuñada se metió en una estafa de inversión, un esquema Ponzi llamado Inversiones Futuro Brillante. Quebró a principios de este año. Pidió préstamos a agiotistas para cubrir las pérdidas. Los intereses se dispararon a millones. Tu nueva familia estaba desesperada. Tuvieron que hipotecar el apartamento al banco para pagar la deuda con los cobradores. Ahora apenas pueden pagar los intereses del banco. Casi 100,000 pesos al mes. Me quedé en shock. Así que era eso. Los 30,000 pesos de alquiler que me exigían, más una parte del sueldo de Alejandro, eran para pagar la mensualidad de ese crédito. Querían convertirme en una vaca lechera que trabajaría toda su vida para pagar la estupidez de su hija mimada. Alejandro lo sabía, doña Elena lo sabía. Toda su familia lo sabía. Solo yo, la tonta, fui llevada a esa casa para tapar el agujero en su presupuesto. Y además, Javier pasó a la última página, señalando una letra pequeña: este crédito ya tiene retraso. Si este mes no pagan, el banco pasará el caso al departamento de cobranza. En ese momento, seguro perderán el apartamento. Cerré la carpeta, sintiendo un escalofrío en la espalda. No era de extrañar que tuvieran tanta prisa en obligarme a pagar después de la boda. No era de extrañar que doña Elena se molestara tanto al ver que no traía muchas riquezas. Estaban sentados sobre una bomba de tiempo, y querían que yo me quemara con ellos. Cuando salí del café, ya estaba oscuro. Caminé sin rumbo por la acera, viendo a los peatones apresurados. Recordé la mirada despectiva de Valeria cuando tomó mis cosméticos. Recordé el tono arrogante de Alejandro cuando habló de responsabilidad. Todo era una fachada que cubría la podredumbre. Cuando estaba a punto de pedir un taxi, de repente vi pasar una motocicleta a toda velocidad, conducida por 2 hombres tatuados sin casco. Uno de ellos llevaba un bate de béisbol. La moto se detuvo bruscamente en un puesto de café a pocos metros de mí. Y el hombre sentado en la esquina, acurrucado de miedo con el rostro pálido, era Alejandro. Me escondí rápidamente detrás de un árbol. Mi corazón latía con fuerza. Oye, prometiste traer el dinero hoy. Uno de los hombres tatuados agarró a Alejandro por el cuello de la camisa, y lo levantó como si fuera un pollito. Dijiste que te ibas a casar y que entregarías el oro de tu esposa para pagar la deuda. ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el dinero? Les ruego. La voz de Alejandro temblaba. Mi esposa se llevó su dinero y se fue. Denme unos días. La obligaré a devolverlo todo. ¿Crees que somos estúpidos? Te doy 3 días. Si no hay dinero, iré a tu oficina, a tu casa, y lo destrozaré todo. Tu hermana se escondió, ahora tú eres el responsable. Cuidado. El hombre abofeteó a Alejandro y lo empujó, haciéndolo caer al suelo. Alejandro intentó levantarse, sin atreverse a defenderse, solo bajó la cabeza y murmuró disculpas. Me quedé en la sombra, observando al hombre que una vez amé y en quien confié. Ahora parecía un cobarde y un perdedor ante mí. No solo quería engañarme para que yo pagara la deuda del banco, sino que también planeaba entregar mi dinero, ganado con tanto esfuerzo, a unos matones. La frase, la obligaré a devolverlo todo, me hizo estremecer de asco. Saqué mi teléfono y grabé todo en secreto. Esta sería la prueba, el cuchillo más afilado que usaría para cortar toda relación con esa familia infernal. Apenas apagué la grabación, después de que los cobradores se fueran, Alejandro sacó su teléfono y llamó a alguien. Mamá, es grave, me encontraron.
Dile a Valeria que mañana vaya a la oficina de Sofía y arme un escándalo. Tenemos que avergonzarla para que tenga miedo de perder su trabajo y nos dé el dinero. Acúsala de robo. Di que nos robó. Bajé el teléfono. Apreté la mano hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Perfecto. ¿Quieren jugar sucio? ¿Quieren que pierda mi trabajo? Ya que ustedes decidieron destruirlo todo, no me culpen si no les dejo ninguna oportunidad. A la mañana siguiente, caminé a la oficina como un soldado que va a la guerra. Llevaba un vestido negro y sobrio, y me pinté los labios de un rojo intenso. Mi rostro estaba frío y sin expresión. Dentro de mi bolso, la grabadora de voz ya estaba en modo de espera. Exactamente a las 9 de la mañana, cuando la oficina estaba más tranquila, se escucharon pasos de tacones altos en el pasillo. Apareció Valeria. Hoy vestía de forma llamativa, con un bolso Hermès de imitación. Su rostro estaba cubierto de un maquillaje espeso que no podía ocultar su odio. Sofía, víbora, sal de ahí. Su grito agudo sorprendió a toda la oficina. Todos dejaron de trabajar y me miraron. Laura, de contabilidad, abrió la boca asombrada y algunos becarios sacaron sus teléfonos para grabar. El drama había llegado a mi puerta. Exactamente como el guión que Alejandro había discutido con su madre. Me levanté tranquilamente, me arreglé el vestido y me acerqué a Valeria. Valeria, este es un lugar de trabajo. Por favor, mantén la calma. ¿Calma? Tú eres una ladrona. Valeria se abalanzó sobre mí, señalándome la cara. Su saliva salpicaba. Escuchen todos. Esta arpía entró en nuestra familia y en una semana robó el oro de su suegra, robó los ahorros de su esposo y se fugó con un amante. Con ese dinero, alquiló una villa para vivir de fiesta y mantener a otros hombres. Mi hermano es un buen hombre. Fue engañado, y esta mujer todavía tiene la cara para venir a trabajar. Las viles mentiras fluían de la boca de Valeria como agua de alcantarilla. Interpretó su papel de manera muy convincente, lamentándose y llorando, describiéndose a sí misma como una víctima. Devuelve el dinero de mi hermano, devuelve el fruto del trabajo de nuestra familia. Gritó Valeria, intentando jalarme del pelo. No me moví, me quedé inmóvil como una estatua y la miré directamente a los ojos. Mi mirada fría la hizo dudar por un momento. ¿Ya terminaste?, pregunté con una voz baja y helada. Dices que robé oro. ¿Tienes pruebas? Dices que me fui con un amante. ¿Quién es? ¿Dónde está? No te hagas la tonta. Todo el vecindario lo sabe, tartamudeó Valeria, pero inmediatamente se enardeció de nuevo. Si no eres una ladrona, ¿de dónde sacaste dinero para alquilar una villa? Con tu sueldito de miseria viviendo en Valle de Bravo. Hipócrita. Blam. No fui yo quien la abofeteó, sino mi jefe, que golpeó una carpeta con fuerza en el mostrador de recepción. Había estado parado allí durante un tiempo. Su rostro estaba rojo de ira. Seguridad, saquen a esta mujer de aquí ahora mismo. Esto es una empresa, no un mercado. 2 guardias de seguridad altos y corpulentos se acercaron y sujetaron a Valeria por los brazos. Ella se resistió y gritó: «Suéltenme. Los demandaré, Sofía, te arrepentirás. No dejaré que vivas en paz». Cuando Valeria desapareció tras las puertas del ascensor, la oficina volvió a quedar en silencio, pero un silencio muy tenso. Mi jefe me miró con decepción. «Sofía, ya te dije que resolvieras tus problemas familiares. No toleraré algo así una segunda vez. Esta tarde, escribe una carta de explicación». Bajé la cabeza. «Lo siento, señor. Lo resolveré todo». Me senté en mi silla, mis manos y pies temblaban, pero mi corazón se sentía aliviado. Tenía todas las pruebas. La grabación de la difamación de Valeria. El video de Alejandro suplicando a los cobradores y los documentos del banco. El teléfono vibró. Un mensaje de mi tía Isabella. Vi todo desde las cámaras de seguridad de tu oficina. Tengo acciones ahí, solo que no lo sabías. Esa niña es una verdadera maleducada. ¿Necesitas ayuda para limpiar esta basura? Sonreí, y respondí. No te preocupes, tía. Lo más interesante está por comenzar. Quiero darles una lección yo misma. Mi tía Isabella envió un emoji sonriente. Bien hecho, mija. Eres muy valiente. Si necesitas algo, llámame. Ah, por cierto, en la villa donde te quedas, mandé a que te enviaran algo venenoso. Lo verás esta noche. ¿Venenoso? No tuve tiempo de entender a qué se refería cuando entró un mensaje de Alejandro. Esta vez, su tono había cambiado 180 grados. No había amenazas, ni insultos. Amor, ¿qué haces? Te recojo al mediodía, ¿sí? Comemos fuera. Mi mamá dice que te extraña. Quiere que vengas a cenar. Lo de ayer fue solo un malentendido. No te enojes, ¿eh? Sonreí con desdén.
La presa había olido el peligro y cambiaba de táctica. Alejandro, ¿crees que sigo siendo la tonta ingenua? Respondí, estoy cansada. Esta noche, ven a mi casa. Hablamos. Te envío la dirección. Y le envié la ubicación del complejo de villas en Valle de Bravo. Era hora de abrir la jaula e invitar al depredador a entrar. Esa tarde, volví a la villa más temprano para preparar el escenario para el espectáculo de la noche. Mi tía Isabella de verdad había enviado algunos artículos venenosos. Eran jarrones de talavera antigua, y pinturas que a primera vista parecían decoración ordinaria. Pero alguien que entendiera del tema sabría de inmediato que su valor era inmenso. Y lo más importante, en el perchero cerca de la entrada colgaba un viejo y gastado uniforme de sirvienta. Entendí la indirecta de mi tía Isabella. Me quité el traje de trabajo y me puse un vestido sencillo y algo desgastado. Me recogí el pelo en un moño desordenado. Sin maquillaje, ahora parecía una sirvienta pobre. Exactamente a las 8 de la noche, sonó el timbre. En la pantalla de la cámara vi a Alejandro. Estaba parado frente a la puerta con un ramo de rosas rojas baratas que ya comenzaban a marchitarse. Miraba la gran puerta y el amplio patio con asombro. Su boca estaba abierta. A su lado, vi a doña Elena asomándose por detrás de su hombro. Sus ojos exploraban salvajemente, como los de un ladrón. Presioné el botón para abrir la puerta y salí a recibirlos. Dios mío, Sofía. ¿De verdad vives aquí? Gritó doña Elena en cuanto me vio, olvidando siquiera fingir ser una suegra afligida. Entró rápidamente, sus ojos brillaban al ver la fuente y el espacioso garaje. Alejandro la siguió, todavía sosteniendo el ramo, caminando con cuidado como si temiera ensuciar las baldosas. Sofía, ¿cuánto pagas de alquiler por este lugar? Oh, bajé la cabeza y susurré con una expresión de culpa. Señora, Alejandro, pasen primero. Hablemos adentro. En la sala, su asombro creció aún más. El candelabro de cristal, los sofás de cuero genuino, la alfombra persa, todo irradiaba una riqueza que nunca habían tocado en sus vidas. Doña Elena tocó la tapicería del sofá, luego un jarrón, mientras no dejaba de maravillarse. Madera de verdad, cuero de verdad. Esto debe ser carísimo. A ver, Sofía, dinos la verdad. ¿Qué es este lugar?, preguntó Alejandro, dejando el ramo sobre la mesa y tragando saliva. Le serví agua. Mis manos temblaban. Estaba interpretando mi papel. En realidad, ya se me acabó el dinero. Cuando me fui de casa, no tenía a dónde ir. Por suerte, un conocido de un pariente lejano me pidió que cuidara esta casa. Los dueños se fueron al extranjero por varios años. Necesitaban a alguien de confianza para limpiar y cuidar las plantas. Así que trabajo aquí. Tengo alojamiento gratis y un pequeño sueldo. Cuidando la casa. Los ojos de doña Elena brillaron como faros de coche. ¿Así que los dueños no están? ¿Estás sola aquí? Sí. Toda la villa está bajo mi supervisión ahora. Tengo las llaves, pero aquí soy como una sirvienta, no me atrevo a tocar nada. ¡Qué tonta! Doña Elena se dio una palmada en la rodilla. Su rostro resplandecía como si hubiera encontrado un tesoro. Se dejó caer en el sofá, estirando las piernas. Una suerte tan grande te llega sola y tú la rechazas. Los dueños se fueron por años. Eso significa que tú eres la dueña de la casa aquí. ¿Quién más? Alejandro también suspiró aliviado. En su rostro reapareció esa sonrisa falsa. Se acercó a mí y me tomó la mano. Amor, debes estar cansada. Sé que estabas enojada conmigo, por eso te fuiste. Bueno, las peleas son el condimento del matrimonio. Te perdono. En una casa tan grande, debes sentirte muy sola. ¿Qué tal si mi madre y yo nos mudamos aquí? Vivir juntos será más animado. No tendríamos que pagar el alquiler del apartamento y podríamos vivir en una villa. Sentí un escalofrío de asco por su descaro. Apenas lo dudaban, ahora ya estaban listos para mudarse. Pero los dueños son muy estrictos. ¿Y si vuelven de repente? Fingí tener miedo. ¿Miedo de qué? Dijiste que se fueron por años, espetó doña Elena. Tengo una idea. Nuestro apartamento es pequeño, además, lo alquilamos. El dinero nos puede servir para pagar deudas. Quiero decir, para los gastos. Nos mudamos aquí. Luego le decimos a los vecinos que tú eres la dueña. ¿Quién se va a enterar? Vivir en una casa como esta es el paraíso. Sería una pena no aprovecharlo. Se levantó y comenzó a pasear por la sala como si ya fuera la propietaria. Esta habitación para mí. Amplia, luminosa, Alejandro y Valeria en el piso de arriba. Y, tú eres la sirvienta. Quédate en el cuartito detrás de la cocina. Es práctico para cocinar y limpiar. La sangre me hirvió. No solo quería apoderarse de la casa, quería convertirme en la sirvienta en mi propia casa.
Apreté los puños hasta que las uñas se clavaron en mis palmas para no golpear a esa mujer codiciosa. Señora, decidamos eso más tarde. Intenté ganar tiempo. ¿Qué hay que decidir? Ya está todo decidido. Alejandro me dio una palmada en el hombro. Mañana pido una camioneta para la mudanza. Dame las llaves de la puerta. No es seguro que una mujer tenga las llaves. Las llaves están en mi cuarto. Mañana te las doy, lo evadí. Alejandro frunció el ceño, a punto de decir algo, pero su teléfono sonó. El cobrador de nuevo. Me miró a mí, luego a la lujosa villa, y en sus ojos brilló una esperanza demencial. Pude leer sus pensamientos. Con una casa como esta, podría aplazar la deuda e incluso estafar para conseguir más dinero, haciéndose pasar por el dueño. Bueno, esta noche mi madre y yo nos quedamos aquí, para ayudarte a cuidar la casa. ¿Verdad, mamá? Sí, nos quedamos, la cama debe ser súper cómoda. Doña Elena sonrió ampliamente y se recostó en el sofá sin quitarse los zapatos sucios, manchando la alfombra blanca y limpia. Vi las huellas de lodo y pensé, disfrútenlo, esta será la última noche que dormirán tranquilamente. Fui a la cocina a buscar algo de beber, y en secreto, añadí un poco de un polvo herbal calmante, que mi tía Isabella solía usar en la tetera. Esta noche necesitaba que durmieran profundamente, pero cuando volví con la bandeja, vi a doña Elena sosteniendo un jarrón de Talavera antiguo, lo giraba, entrecerrando los ojos. ¿Sabes? Parece viejo, quizás es falso, mañana lo llevamos al tianguis, lo vendemos, servirá para comprar comida. Solo estorba. Se me encogió el corazón. Era un jarrón de la época colonial valorado en millones de pesos. Una de las piezas favoritas de mi tía Isabella. La codicia de esta mujer no conocía límites. Dejé la bandeja con fuerza sobre la mesa. Señora, no lo toque. Si se rompe, no le alcanzará la vida para pagarlo. Doña Elena dio un respingo y casi deja caer el jarrón. Se giró y me miró con ira. Su rostro cambió. ¿A quién le gritas? ¿Crees que porque tienes las llaves eres la dueña aquí? Eres solo la perra guardiana de la casa. Lo que yo quiera vender es asunto mío. Levantó el jarrón, desafiante. Me invadió una ansiedad terrible. Parece que había subestimado su ignorancia y su estupidez. El reloj antiguo con su péndulo dio 12 campanadas. Su sonido grave resonó por toda la gran villa, marcando la llegada de la medianoche. Pero para mí, era la señal del comienzo de la venganza. Doña Elena estaba repantigada en el sofá de cuero italiano, con las piernas cruzadas sobre la mesa de cristal y cambiando de canal despreocupadamente con el control remoto. En la televisión, se escuchaban los gritos de una popular telenovela sobre suegras y nueras. Pero la trama de la telenovela no podía competir con el drama que se desarrollaba en la vida real. Sofía, ¿dónde estás? Llevas una eternidad en la cocina. ¿Quieres que tu suegra se muera de hambre, o qué? La voz chillona de doña Elena rompió el lujoso silencio. Me apresuré a traer una bandeja con comida de la cocina. El fuerte olor a mole y salsa picante incluso superaba el aroma a sándalo que mi tía Isabella había encargado a propósito. Doña Elena arrugó la nariz, pero sus ojos brillaron al ver el pollo asado y un tazón de arroz a la mexicana. Sirvienta lenta, pareces tortuga. Mira, todo está lleno de polvo. ¿Por qué no cambiaste el agua de las flores? Si los dueños vuelven y ven esto, te echarán a patadas. Y no vengas después a buscar a Alejandro para hacer una arrimada. Dijo eso mientras tomaba unos palillos de marfil que estaba segura había sacado de la vitrina y los golpeaba contra la mesa. Bajé la cabeza, retorciendo el borde de mi viejo delantal. Las uñas se clavaban en mis palmas, conteniendo la ira que subía a mi garganta. Estaba interpretando el papel de la arrimada, de la sirvienta en mi propia casa. Señora, buen provecho. Desde el piso de arriba, bajó Alejandro, todavía con el teléfono en la mano. Su rostro estaba radiante. Amor, el wifi aquí es súper rápido. Acabo de hacer una transmisión en vivo, y la audiencia se disparó. Todos elogiando la casa, preguntándome a qué me dedico para ser tan rico. Miré a mi esposo. Llevaba una camisa de seda de marca que había tomado prestada del armario del dormitorio principal, donde mi tía Isabella guardaba algunas prendas de hombre para los invitados. Se veía elegante, pero ninguna ropa podía ocultar su naturaleza ruin. Alejandro, no uses las cosas de los dueños. Podría haber cámaras, susurré, fingiendo miedo. ¿Qué cámaras? No asustes. Ya le dije a Alejandro que apagara el sistema principal de CCTV, refunfuñó doña Elena mientras masticaba. En esta casa, ahora yo soy la que manda, así que sírveme bien. Después de comer, ve a limpiar el cuarto de Valeria. Acaba de despertar. Recogí los platos en silencio y desaparecí en la cocina. Allí, saqué mi teléfono. Alejandro había desactivado las cámaras visibles,
pero no sabía que en esta casa había un sistema de cámaras ocultas en los enchufes y detectores de humo. Cada una de sus acciones, cada una de sus palabras, desde la forma vulgar en que doña Elena subía los pies hasta la sonrisa codiciosa de Alejandro, quedaba grabada en resolución 4K y se enviaba a mi servidor en la nube. Después de comer, doña Elena arrojó la servilleta al suelo. Prepárame ese té de la lata bonita y trae el juego de tazas de jade de la vitrina. Para que sepa mejor. Me contuve y fui a preparar el té. Al llevar la bandeja, vi a Valeria bajar del piso de arriba. Llevaba una lencería de seda color vino tinto. Esa lencería la había comprado como regalo para mi tía Isabella, pero nunca la había usado. Valeria se pavoneaba con coquetería, tomándose selfies constantemente. Sofía, los dueños de tu casa tienen buen gusto. Este conjunto me queda perfecto. No miré la lencería, sino la muñeca izquierda de Valeria. Allí, bajo la luz del candelabro, brillaba un reloj Rolex con incrustaciones de diamantes. Era un regalo de un socio comercial de mi tía Isabella, valorado en más de 1.5 millones de pesos. Mi tía Isabella lo guardaba en un cajón con llave en su tocador. ¿Cómo pudo abrirlo? Valeria, ese reloj, mi voz tembló, no por codicia, sino por su imprudencia. Valeria dio un respingo y escondió la mano a su espalda, pero luego se burló. ¿Qué? Es de imitación. Comprado en el tianguis. ¿Por qué me miras así? ¿Me acusas de robo? Exacto, doña Elena dejó la taza con fuerza. Valeria solo se lo estaba probando. ¿Qué tiene de malo? Se supone que eres como su hermana, pero qué calculadora eres. Con razón nunca serás feliz en esta casa. Miré esas tres caras descaradas. Mi odio se enfrió de repente, reemplazado por asco. Retrocedí y bajé la cabeza. Sí, me equivoqué. Disfruten su té. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina. Una leve sonrisa apareció en mis labios. Perfecto. La codicia los destruiría. El valor de ese reloj era suficiente para que mi querida cuñada pasara varios años en la cárcel. No necesitaba seguir actuando en esta farsa. Su propia avaricia había escrito el final de su historia. De repente, sonó el timbre. Alejandro se sobresaltó. ¿Los dueños volvieron? Miré la pantalla del intercomunicador. No eran los dueños, sino un servicio de mensajería con varias cajas grandes. Eran las pertenencias de la familia de Alejandro. Habían trasladado todo desde su apartamento hipotecado, planeando establecerse aquí por mucho tiempo. Doña Elena se dio una palmada en la rodilla. Oh, ya llegaron las cosas. Sofía, mételas. Me quedé inmóvil, mirando la pila de cajas en el patio. Realmente consideraban esta su casa y a mí, su sirvienta gratuita de por vida. Las cajas se apilaron en medio de la lujosa sala como una fea cicatriz. Doña Elena ordenó a Alejandro y a Valeria que metieran sus baratijas en los caros armarios de cedro. La alfombra persa blanca ya estaba llena de huellas de sandalias sucias y cáscaras de semillas. Sofía, ¿por qué estás ahí parada como una estatua? Ve a limpiar el dormitorio principal de arriba. Me mudaré allí. Tiene jacuzzi, puedo remojar los pies. Doña Elena me arrojó el palo de un trapeador. Me golpeó en la pierna. Ese dolor físico fue la gota que colmó el vaso. No me agaché a recogerlo. Levanté la cabeza y miré directamente a los ojos de doña Elena. Señora, ya le dije que esta es la casa de otra persona. Venir de visita 1 o 2 días es diferente, pero mudarse aquí no es posible. Si los dueños se enteran y llaman a la policía, yo podría ir a la cárcel. ¿Policía? ¿Qué policía?, gritó doña Elena, abalanzándose sobre mí y picoteándome la frente con el dedo. ¿Eres tonta o qué? Esta casa está vacía. Los dueños están en el extranjero. ¿Quién se va a enterar de que vivo aquí? Y si se enteran, digo que soy tu suegra que vino a ayudar. No seas egoísta. No quieres vivir sola en una casa tan grande, ¿o sí? Así es, amor, intervino Alejandro, que estaba tratando de conectar una barata máquina de karaoke a la televisión de pantalla grande. Los cobradores conocen nuestra antigua dirección. Si vuelvo, podrían romperme las piernas. Ten piedad de mí, de mis padres. Dame la llave principal. Eres mujer, podrías perderla. Y nosotros tendríamos el problema. Extendió la mano. Retrocedí. Mi voz se volvió fría como el hielo. Les exijo que saquen sus cosas de inmediato y se vayan de aquí. Mi paciencia se ha acabado. El aire en la habitación se congeló. Doña Elena se quedó atónita. Su rostro se enrojeció. ¿Tú, te atreves a echarme? No era malagradecida. He sido demasiado paciente contigo. ¿Crees que porque tienes las llaves eres la dueña? Alejandro, ¿por qué te quedas callado viendo a tu esposa gritarle a tu madre? Alejandro arrojó el micrófono, saltó hacia mí y me agarró la muñeca con tanta fuerza que sentí que mis huesos se romperían. Sofía,
No seas insolente. Dame las llaves ahora mismo. ¿Quieres que toda mi familia se quede en la calle? Suéltame, me resistí. Ustedes están en la calle no por mí, sino por su pereza, su codicia y sus deudas. No me echen la culpa de todo. En esta casa no hay lugar para gente como ustedes. Plaf, una bofetada fuerte me quemó la mejilla izquierda. Mis oídos zumbaron. El mundo se tambaleó. Caí al suelo, golpeándome con la esquina afilada de la mesa. La sangre brotó de la comisura de mis labios. La habitación quedó en silencio. Alejandro estaba de pie con la mano levantada y temblorosa. En sus ojos había miedo, pero fue rápidamente reemplazado por la ira. Tú misma me obligaste. Te estoy enseñando a ser una buena esposa. Me apoyé en las manos y me senté, limpiándome la sangre de los labios. El dolor no me hizo llorar. Al contrario, me despertó. Esa bofetada había cortado el último y más delgado hilo que me unía a ese hombre. Miré a Alejandro, a doña Elena que sonreía con malicia, a Valeria que observaba el espectáculo con gran interés. Me reí. Mi risa los hizo estremecerse. Muy bien, recordaré este golpe, y les devolveré todo, con intereses. Me levanté, me sacudí y caminé hacia la puerta de salida. ¿A dónde vas?, gritó Alejandro, tratando de detenerme. A comprar bebidas para que celebren su nueva casa. ¿Quieren celebrar? No, me di la vuelta. Mi mirada era tan afilada como un cuchillo. Alejandro se detuvo. Quizás me creyó o pensó que ya me había quebrado. Sí, ve rápido y compra unas cervezas. Y no intentes ninguna tontería. Yo tengo la llave de la puerta. Salí por la puerta. La oscuridad me envolvió. No fui a comprar cervezas. Fui a una pequeña puerta oculta detrás de unos arbustos que solo el dueño de la casa conocía. Salí a hurtadillas, la cerré con llave y me paré detrás de las frías rejas, mirando la villa brillantemente iluminada, de donde ya comenzaba a sonar el karaoke. Saqué mi teléfono. Hola, licenciado Morales. Soy Sofía. ¿Están listos los documentos? Voy para allá de inmediato. Me di la vuelta y me alejé, dejando atrás la dulce trampa que ya había funcionado. Esa noche, en su fiesta de mudanza, llegarían invitados muy especiales e inesperados. Me senté en el despacho del abogado, frente al licenciado Morales, un famoso penalista y buen amigo de mi tía Isabella. Sobre la mesa había una gruesa carpeta con los documentos que había recopilado en los últimos días. Estados de cuenta. La carta de deuda de Alejandro, la foto de Valeria con el reloj robado y, lo más importante, la grabación de las cámaras de seguridad del momento en que Alejandro me golpeó y el video de toda su familia dañando y usando los objetos de la villa. ¿Está segura de que quiere llevar esto hasta el final? El licenciado Morales se ajustó las gafas, mirándome con una mezcla de simpatía y respeto. Si presentamos la denuncia, su esposo y su hermana podrían enfrentarse a una pena de prisión. Allanamiento de morada, robo con agravantes, lesiones. Son todos cargos serios. Me toqué el moretón en la mejilla. El dolor me recordó su crueldad. Ya no era la Sofía débil y sumisa. Estoy segura. No me dieron otra opción, y no tengo por qué darles una salida. El licenciado Morales asintió. De acuerdo. Su tía Isabella ya me puso al corriente. La ayudaré en todo. Ahora iremos a la comisaría más cercana para presentar la denuncia. Tenemos que atraparlos en flagrancia. El coche negro del bufete de abogados se puso en marcha. Me senté en el asiento trasero y observé la grabación de las cámaras de la casa. Una escena caótica se desplegó ante mí. En la sala de la villa, la música de fiesta sonaba a todo volumen. Alejandro, Valeria y algunos de sus dudosos amigos bailaban salvajemente sobre el sofá de cuero blanco. El vino tinto se derramaba por toda la alfombra. Doña Elena estaba transmitiendo en vivo por TikTok, presumiendo la villa de su hijo y agradeciendo los regalos virtuales. Vamos, amigos, denle like. Esta casa la compró mi hijo, 500 metros cuadrados. Todos los muebles de Europa valen millones. No sabía que esa transmisión en vivo se convertiría en la prueba más contundente en su contra. Hice capturas de pantalla, guardé el video. Cuanto más presumían, más se apretaba la soga alrededor de sus cuellos. Ya llegamos. La voz del licenciado Morales me sacó de mis pensamientos. Entramos en la estación de policía. Después de explicar la situación y presentar las pruebas iniciales, la escritura de propiedad a mi nombre, un poder notarial para la gestión de la propiedad y el video en tiempo real de las cámaras de seguridad, el jefe de policía frunció el ceño. Este es un caso grave. Allanamiento de morada más alteración del orden público. Oficial, prepare un equipo. Nos vamos al lugar de los hechos.
Lleve a la señora Sofía con nosotros para la identificación y para abrir la puerta. 3 patrullas y 2 motos policiales con las sirenas encendidas rompieron el silencio del exclusivo complejo. Me senté en el coche de cabeza, viendo las luces de la torreta reflejarse en el cristal. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la anticipación del final de esta historia. Los coches se detuvieron frente a la puerta de la villa número 18. La música en el interior seguía a todo volumen. Estaban borrachos de su victoria ilusoria, sin darse cuenta de que la calamidad llamaba a su puerta. Apaguen la música y abran la puerta. Se escuchó una voz potente a través de un megáfono. La música en el interior se detuvo. Las luces de la sala parpadearon a través de las rendijas de la puerta. Vi a Alejandro salir corriendo. Su rostro estaba pálido como la cera. Se asomó, retrocedió tambaleándose y cayó. Mamá, la policía. Hay policías en la puerta. Su grito era como el chillido de un cerdo. Salí del coche y me paré junto al jefe de policía. Me hizo una seña. Introduje la llave en la cerradura. Clic, la pesada puerta se abrió. La luz brillante de los faros de las patrullas barrió el patio, iluminando el terror en los rostros de toda mi antigua familia, que se agolpaba cerca de la entrada. La hora de la venganza había llegado. Todos quietos, manos en la cabeza. La orden sonó como un trueno. Los amigos de Valeria intentaron trepar la valla, pero fueron capturados de inmediato. En la sala, reinaba el caos. Doña Elena estaba de pie con una copa de vino tinto. Sus manos temblaban tanto que el vino se derramó sobre el vestido de seda que había robado de mi tía Isabella. Valeria, con el rostro pálido, intentó quitarse el reloj Rolex y arrojarlo debajo del sofá, pero un oficial logró sujetarle la mano. Señor, esto es un malentendido, tartamudeó Alejandro, sus piernas flaqueaban. Esta es la casa de mi esposa. Solo estábamos celebrando la mudanza. Alguien debe haber informado mal. Miró a su alrededor. Su mirada se detuvo en mí, que estaba de pie detrás del abogado y el jefe de policía. Sofía, diles. Diles que soy yo, tu esposo, tu suegra. ¿Por qué llamaste a la policía para arrestar a tu propia familia? Gritó, todavía intentando jugar el papel de víctima. El jefe de policía se adelantó con una carpeta en la mano. Señor Alejandro, recibimos una denuncia por presunto delito de allanamiento de morada y robo de propiedad en esta dirección. La propietaria legal de esta villa, la señora Sofía Larasati, ha presentado la denuncia. ¿Propietaria? Doña Elena abrió la boca, su mandíbula cayó. Imposible. Sofía es solo la sirvienta. Ella cuida la casa. Está usted equivocado. No tiene dinero para comprar una villa. Di un paso adelante. La luz brillante del candelabro iluminó mi rostro con el moretón de la bofetada. Miré directamente a doña Elena, abrí lentamente mi bolso, saqué la escritura de propiedad y la levanté. Doña Elena, Alejandro, miren bien. Esta es la escritura de propiedad de este terreno y la construcción sobre él. Propietaria, Sofía Larasati. No soy la sirvienta, ni la cuidadora. Esta es mi casa. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Doña Elena miró mi nombre en el documento, luego me miró a mí. Por el shock, no podía respirar, se llevó la mano al corazón y se desplomó en el sofá. Tú me engañaste. Eres una estafadora, susurró. ¿Quién engañó a quién? Sonreí amargamente. Yo nunca dije que era la sirvienta. Su propia codicia creó esa historia. Entraron a mi casa, comieron, bebieron, dañaron mis cosas, me golpearon e incluso robaron. Señor policía, el reloj en la muñeca de la señorita Valeria cuesta alrededor de 1.5 millones de pesos. Tengo el recibo y el certificado. Al escuchar la cantidad, Valeria se desmayó y rompió a llorar. No sabía. Solo me lo estaba probando. Alejandro, ayúdame. Mamá, ayuda. El frío sonido de las esposas hizo clic en sus muñecas. Señorita Valeria, por favor, acompáñenos a la comisaría para declarar. No quiero ir a la cárcel. Sofía, te lo ruego, perdóname, gritó Valeria. Pero ya era demasiado tarde. Alejandro, al ver a su hermana arrestada y a su madre desmayada, entró en pánico. Corrió hacia mí, se arrodilló y abrazó mis piernas llorando. Amor, me equivoqué. Estaba ciego. Perdona a Valeria, todavía es joven. Tú eres la dueña. Solo di una palabra y todo esto terminará. Te lo suplico. Miré al hombre a mis pies. El hombre que unas horas antes me había golpeado y gritado. Ahora era tan patético como un gusano. Alejandro, dije lenta y fríamente. Cuando me golpeaste, ¿pensaste en nuestra familia? Cuando me cargaste con las deudas de tu hermana, ¿pensaste en cómo iba a vivir yo? Y ahora suplicas.
Es demasiado tarde. Retiré mi pierna y él cayó al suelo. Llévenselos a todos a la comisaría, ordenó el jefe de policía. Alejandro fue levantado y conducido hacia la salida. Al pasar junto a mí, su mirada suplicante se transformó en odio. Ciseo, Sofía, eres cruel. Nunca te lo perdonaré. Me quedé sola en medio de la sala desordenada. Al verlos ser llevados, las sirenas se alejaron, pero la tormenta en mi corazón aún no había amainado. Esto era solo el comienzo de la venganza. En la sala de interrogatorios, la fría luz de los tubos fluorescentes caía sobre la mesa de acero. Me senté frente a Alejandro. Él tenía la cabeza gacha, abatido. Su aspecto era lamentable. Afuera, doña Elena gritaba, exigiendo ver a su hijo y vociferando que yo le había tendido una trampa. El licenciado Morales colocó un documento sobre la mesa. Alejandro, esta es la demanda de divorcio por mutuo acuerdo. Sofía ya la ha firmado. Por favor, léala y fírmela. Alejandro levantó la cabeza. ¿Divorcio? Ni en sueños. No firmaré. Ahora eres rica. ¿Y quieres desecharme? No será tan fácil. Los bienes adquiridos durante el matrimonio son bienes conyugales. Esta villa también es mía. Casi me reí al escuchar su descaro e ignorancia de la ley. Alejandro, explicó el licenciado Morales con calma, esta villa fue un regalo para Sofía antes del matrimonio. Existe un acta de donación notariada. Usted no tiene ningún derecho sobre ella. Por el contrario, su deuda de 5 millones de pesos es una deuda personal que usted contrajo antes de casarse para fines personales. Por lo tanto, Sofía no está obligada a pagarla. El rostro de Alejandro se ensombreció. Además, añadí, su hermana está siendo investigada por robo con agravantes. Se enfrenta a una pena de 7 a 15 años de prisión. Usted y su madre también pueden ser procesados por allanamiento de morada. ¿Me estás asustando?, tartamudeó Alejandro. No te estoy asustando. Estoy negociando. Si firmas ahora los papeles del divorcio, renuncias a todas las reclamaciones y me pides una disculpa pública en las redes sociales, consideraré escribir una carta solicitando una reducción de la pena para Valeria. Alejandro miró el documento, luego la ventana donde su madre lloraba. Dudó. Necesito tiempo para pensar. No tienes mucho tiempo. Reproduje la grabación de su conversación de la primera noche en mi teléfono. El pez ya mordió el anzuelo. Su voz era nítida. Y esto también, reproduje el video de él suplicando a los cobradores, prometiendo exprimirle dinero a su esposa. Si no firmas, mañana todo esto estará en internet, en tu empresa, se lo enviaré a todos tus parientes. Perderás no solo a tu esposa y a tu hermana, sino también tu última pizca de dignidad. Me miró como si me viera por primera vez. Con mano temblorosa, tomó el bolígrafo y firmó. Lloraba, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de la rabia de un perdedor. Hecho. Licenciado Morales, por favor presente los documentos. Salí al pasillo. Doña Elena se abalanzó sobre mí. Obligaste a mi hijo. Guarde sus fuerzas, la aparté. Su hijo ya firmó todo. A partir de ahora, somos extraños. Y sí, prepárese. Pronto su hijo será famoso en internet. Salí de la estación de policía, respirando el aire frío de la noche, la libertad. Pero la batalla aún no había terminado. Entré en mi cuenta anónima y publiqué. El título, El escándalo del siglo, la familia parásita y su amargo final. Adjunté todas las pruebas. En cuestión de minutos, mi teléfono explotó con notificaciones. La tormenta en internet pronto arrasaría por completo con esa familia falsa. Después de la tormenta nocturna en las redes sociales, la mañana en la Ciudad de México se sentía radiante. Pero para la familia de mi exesposo, era una luz que quemaba los últimos vestigios de su reputación. Estaba sentada en el Mercedes negro de mi tía Isabella frente al vestíbulo del apartamento que una vez fue mi orgullo. Mi tía se quitó las gafas de sol. ¿Lista? Hoy es la final. Mira bien, para que nunca más vuelvas a mostrar debilidad. Asentí. La ventanilla del coche bajó. Frente al vestíbulo, se había congregado una multitud. Las pertenencias de la familia de Alejandro estaban arrojadas en la acera. Bolsas de ropa, un ventilador roto y nuestra foto de bodas con el marco destrozado. Mi rostro en la foto estaba pisoteado. Funcionarios del banco y un actuario sellaban la puerta. Alejandro estaba de pie con una orden de embargo en su mano temblorosa. Doña Elena estaba sentada en el suelo, gritando y llorando, pero esta vez nadie simpatizaba. Los vecinos a los que una vez invitó a fiestas ahora susurraban. Se lo merecen, estafadores, con deudas hasta el cuello y dándose aires de grandeza. Alejandro levantó la cabeza y nuestras miradas se encontraron.
Salí del coche con un elegante traje color crema. Alejandro corrió hacia mí, pero los guardaespaldas de mi tía lo detuvieron. Sofía, viniste a salvarme, gritó. El banco nos está echando. Me despidieron. Mi madre, yo. ¿Dónde vamos a vivir ahora? Lo miré sin emoción. Ese es tu problema. Ya estamos divorciados. Pero tú eres rica. Tienes una villa. Tienes una tía adoptiva multimillonaria. Señaló a mi tía Isabella. Ella prometió invertir en mi proyecto. ¿Por qué está contigo ahora? Mi tía Isabella salió del coche. Joven, tienes mala memoria. Planeaba invertir, sí, pero después de contratar a un detective y averiguar sobre tu familia, cambié de opinión. No trabajo con estafadores que engañan a su propia esposa. ¿Usted quién es? Tartamudeó doña Elena. Soy la madre adoptiva de Sofía, dijo mi tía con firmeza. La villa fue un regalo mío para ella. Ustedes desecharon un diamante para quedarse con un montón de deudas. Ahora se dan cuenta. El rostro de doña Elena se puso blanco. Murmuró algo y luego se desplomó en el suelo. Espuma salió de su boca. Había sufrido un derrame cerebral. Mamá. Mamá. Gritó Alejandro. Llegó una ambulancia. Mientras metía a su madre en el coche, Alejandro me lanzó una última mirada suplicante, pero yo subí silenciosamente la ventanilla. El Mercedes se alejó, dejando atrás polvo y una familia destrozada por su propia codicia. Hospital General, olía a desinfectante y sufrimiento. No quería venir aquí, pero el abogado me aconsejó que viniera para resolver el asunto de la solicitud de reducción de pena para Valeria. Alejandro estaba sentado frente a la sala de cuidados intensivos, con un montón de facturas sin pagar. Al verme, se levantó de un salto. Sofía, viniste, sabía que no nos abandonarías. Quiso tomar mi mano, pero retrocedí. ¿Cómo está tu madre? Un derrame. El lado izquierdo está paralizado. Necesita una operación urgente. Cuesta alrededor de 500,000 pesos, dijo rápidamente. Sofía, no tengo dinero. Las tarjetas están bloqueadas, la casa embargada, los amigos desaparecieron. Préstame 500,000. Trabajaré para ti toda la vida. Lo miré. Esa cantidad ahora no era mucho para mí, pero para él era la vida de su madre. Pero recordé todo, cómo me obligaron a pagar sus deudas, la bofetada de Alejandro, sus humillaciones. La compasión que había sentido por un momento se desvaneció. No te prestaré, dije fríamente, porque sé que no lo devolverás. Alejandro se arrodilló en el pasillo, sin importarle las miradas curiosas. Sofía, te lo ruego, es mi madre. Aunque se equivocó, ya es vieja. ¿Vas a dejarla morir? Para ti, 500,000 pesos es como comprar un bolso nuevo. Otra vez esa hipocresía. Levántate. No actúes. Abrí mi bolso y saqué un sobre grueso. Los ojos de Alejandro brillaron. Lo arrebató, pero dentro no había dinero, sino una pila de hojas de papel. ¿Qué? ¿Qué es esto? Es una lista de ofertas de trabajo de mano de obra con pago diario, dije tranquilamente. Cargador en el mercado, personal de limpieza de turno nocturno, ayudante de albañil. Si trabajas 3 turnos y vendes tu moto, en una semana podrías juntar el anticipo. ¿Te estás burlando de mí? Arrojó los papeles al suelo. Soy licenciado en economía, jefe de división. Ex jefe de división, lo corregí. Tu madre se está muriendo y tú todavía piensas en tu orgullo. Entonces, quédate sentado y llora sobre tu título. Me di la vuelta para irme, pero recordé algo. Me acerqué y le susurré al oído, hay otra manera. Ve al pueblo, a la vieja casa. Debajo de la cama de tu madre, bajo la tercera loseta, hay una libreta de ahorros con 5 millones. Prefiere verlos hundidos en deudas que darles ese dinero. Buena suerte. El rostro de Alejandro cambió. En sus ojos brilló la sospecha y la codicia. Lo dejé parado en medio del pasillo. No tenía dudas de lo que haría. Ya no necesitaba hacer nada más. Solo observar cómo se destruían a sí mismos. 2 días después, me enteré por una amiga enfermera que Alejandro realmente fue al pueblo y encontró la libreta de ahorros de 5 millones. Pero, irónicamente, estaba a nombre del hermano de doña Elena, con quien habían perdido contacto hacía mucho tiempo. Alejandro regresó al hospital y exigió que su madre firmara un poder o le dijera dónde estaba la identificación de su hermano. El verdadero drama ocurrió en la habitación del hospital. Doña Elena, que no podía hablar, solo podía gemir y llorar, tratando de proteger sus ahorros secretos. Mamá, dame la identificación. ¿Quieres llevarte ese dinero a la tumba? Tengo deudas.
Valeria está a punto de ir a la cárcel, ¿y tú escondes 5 millones? Le gritaba, tratando de arrebatarle el último secreto a su madre paralizada. En ese momento, la puerta se abrió y entró la policía. Detrás de ellos, Valeria, esposada. Señor Alejandro, acompáñenos a la comisaría. Yo no hice nada. Ampliamos la investigación del caso de fraude de inversiones Futuro Brillante. Su hermana ha testificado que usted era su cómplice, lavando dinero a través de sus cuentas y reclutando a otras personas, incluyendo el intento de apropiarse fraudulentamente de los bienes de su exesposa. Alejandro miró a Valeria. Ella bajó la cabeza. Lo siento, Alejandro. Dijeron que si mencionaba al autor intelectual, mi sentencia sería reducida. Tú traicionaste a tu propio hermano. Alejandro se abalanzó sobre ella, pero fue detenido. Las sirenas volvieron a sonar. Los hermanos fueron llevados. En la habitación solo quedaba doña Elena. Lo vio todo. Su hija encarcelada, su hijo arrestado, su fortuna perdida. Su último secreto revelado. Por el shock, comenzó a convulsionar. El monitor sonó estridentemente. Los médicos se apresuraron a salvarla. Me paré detrás del cristal y observé todo con el corazón encogido. Quería que pagaran, pero este precio era demasiado alto. No era solo destrucción, era aniquilación total. Me di la vuelta y me fui. Le envié un mensaje al abogado. Detenga todos los procesos legales. Ya han recibido su sentencia del Tribunal de la Conciencia. Un mes después, fui al hospital por última vez. Doña Elena yacía en la cama, delgada, con el pelo completamente blanco. Al verme, lloró. Dejé en silencio fruta y un plato de avena caliente sobre la mesa. Había pagado todas sus facturas y contratado a una enfermera por un mes. Después, sería trasladada a un asilo público del gobierno. Ayudé a vender la casa del pueblo para pagar las indemnizaciones y aligerar la sentencia de Alejandro y Valeria. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Intentó decir algo. No necesita disculparse, negué con la cabeza. Hago esto no porque la perdone, sino para liberarme a mí misma. No quiero vivir con odio. Saqué mi simple anillo de bodas y lo puse en su palma. Se lo devuelvo. Con esto, nuestra relación ha terminado. Salí. A mi espalda, escuché su llanto contenido. Eran las lágrimas de un arrepentimiento tardío. Afuera, mi tía Isabella me esperaba. Corrí y la abracé. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero eran lágrimas de libertad. Vamos a casa, mija. Sí, a casa, sonreí. A mi casa, a mi vida, donde ahora yo era la dueña. Un año después, abrí las puertas de mi propia boutique de ropa de diseñador. Después del divorcio, renuncié a la oficina y, con el capital de mi tía Isabella, lancé mi propia marca. El negocio iba muy bien. Esa tarde, iba de camino a revisar una ubicación para una segunda tienda. En un semáforo en rojo, mi mirada se posó en la acera. Debajo de un árbol, estaba sentado un hombre delgado con un descolorido uniforme de repartidor de Rappi. A su lado había una vieja motocicleta. Con esmero, le daba de comer a una anciana en silla de ruedas. La mujer tenía el pelo blanco, la boca ligeramente torcida, pero miraba a su hijo con ternura. Eran Alejandro y doña Elena. Había salido libre antes de tiempo, había envejecido. Sus manos eran ásperas por el trabajo. Con paciencia, limpiaba la boca de su madre. Luego, él mismo dio un mordisco a un pedazo de pan duro. Ya no había lujos, ni mentiras. Solo un hijo tratando de enmendar sus errores con trabajo duro y una atención tardía. La luz se puso en verde. Quise bajar la ventanilla, decir algo, pero me detuve. Mi presencia no era necesaria. Tenían su propia vida. Difícil, pero quizás más honesta. Y yo también tenía la mía. Pisé el acelerador. En el espejo retrovisor, sus figuras se hicieron más pequeñas y finalmente desaparecieron. Una leve sonrisa apareció en mis labios. La vida es justa. Pero a veces, el mejor final no es la destrucción del enemigo, sino su arrepentimiento. Y para uno mismo, la oportunidad de volar alto sobre el lodo del pasado. Encendí la radio. El atardecer tiñó las calles de oro. Supe que el amanecer de mi nueva vida había llegado. Gracias por dedicar su valioso tiempo a escuchar esta historia del canal Vueltas de la Vida. Si este video le resultó útil, no olvide darle me gusta, compartirlo con sus seres queridos y, por supuesto, suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse otros contenidos valiosos. Juntos, creemos una comunidad cálida donde todos puedan aprender, compartir experiencias y prepararse para una vejez llena de salud y paz interior. Que usted y su familia siempre estén llenos de felicidad y bienestar.
Hasta el próximo video.